Buen día chicos, el día de hoy estaremos hablando, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vienen siendo todos estos conceptos en los índices sintéticos. Son conceptos básicos que anteriormente ya ustedes deben haber aprendido, desarrollado con las otras clases que le brindamos acá en Blessing, ¿vale? ¿Qué son los índices sintéticos? Cuéntenme, antes de iniciar con la temática, necesito saber ustedes qué entienden por índices sintéticos. ¿Para qué? Para estructurar un concepto con ustedes y así tengan ustedes información clara y certera. Cuando a ustedes se les va a la cabeza índices sintéticos, ¿a qué le hace referencia? Vamos a ver qué dice la gente en el chat. Rápidamente, dos, tres personas que comenten y continuamos con la temática. Es muy importante que ustedes participen en las clases porque así me doy cuenta los conocimientos y los conceptos que cada uno tiene. ¿Ya? Como es una clase intermedia avanzada, no puedo tocar tanto ese tema básico, por ende les voy a hacer preguntas y mientras me van respondiendo, yo los voy apoyando y ayudando. ¿Por qué? Porque la idea es que usted crezca como trader. ¿Vale? Entonces, mercado financiero, excelente, creación financiera de un broker, perfecto, gráficas de compra y venta, súper bien. Los índices sintéticos son índices que imitan movimientos del mercado real. Bien, ojo, debemos tener claro, ¿cuáles imitan? Dicen que el volátil 75 imita, simula lo que viene siendo el movimiento del Nasdaq. El STEC, entre comillas, simula, ojo, dicen los traders experimentados de muchos años que simulan los movimientos del IUS 30. Y así, repetitivamente, están los crash, los boom, que simulan otros índices como tales, pero esos son como que los más referentes para que lo tengan muy en cuenta. Estos índices sintéticos no son afectados por noticias macroeconómicas, no contienen, acá son libres de riesgo de mercado y de liquidez. Por eso, siempre que yo estoy hablando de un concepto, intento omitir la palabra liquidez, porque acá no existe la liquidez. Acá no hay una liquidez. Acá simplemente hay zonas de manipulación, la cual el mercado llega. ¿Por qué? Porque hace una simulación de un mercado real. Siempre que yo les estoy hablando, les digo, chicos, no utilizo la palabra liquidez porque muchas veces la gente me va a decir, aquí en este punto hay inyección de capital, hay liquidez, hay dinero. No, en este mercado no se mueve. Estos son algoritmos plenamente, ¿vale? Codificados que suelen variar en cierto tiempo, por lo cuales van a tener estos movimientos. ¿Por qué es bueno operar estos índices? Primero, no necesitamos mucho capital para tener grandes resultados. Ustedes pueden observar que si ingresan con un lotaje pequeño, ustedes pueden tener resultados amplios. O a quien de los que están acá presentes no han tenido esos resultados, que ingresan un lotaje pequeño, un lotaje mínimo, 0.5, 0.2, y cuando quieren ver su cuenta crece rápidamente y ya tienen 50, 60, 70, $25, triplicando la inversión. ¿Ya? Y es demasiado importante que usted tenga claro esa información. Bien, otro punto muy importante del por qué operar estos índices sintéticos, que lo podemos operar las 24 horas al día, los 7 días a la semana, incluyendo días feriados y festivos. Acá no hay ningún problema en el que usted opere un sábado, un domingo, un lunes. No hay ningún tipo de inconveniente. Eso es lo bueno de operar los índices sintéticos. Muchos traders ya se están pasando a operar estos índices. ¿Por qué? Porque ven por decirlo así, una manera más rápida de capitalizar. Y creo que eso es lo más importante, ¿vale? Hay diferencias, hay diferentes tipos de volatilidad en este mercado, como cuáles ustedes conocen, está el volatility 10, el volatility 25, el volatility 50, el 75 y ustedes operan mucho el volatility 100. Un dato muy importante, el volatility 10 solamente tiene un 10% de volatilidad referente al 100% que maneja el volatility 100. Pueden compararlo, pueden observarlo. Acá más adelante estaremos comparando lo que vienen siendo esos dos índices y ustedes van a ver la diferencia de movimientos. Hay uno que tiene unos movimientos mucho más rápidos que el menor, ¿ya? Entre menor sea el número, es un poco más calmado, hablando de volatilidad, por decirlo de ese punto. Si usted es una persona que le gusta entrar rápido, tener ganancias súper rápidas, va y opera un volátil mucho mayor. A diferencia
que si viene un volátil 10, un volátil 25, es un poquitico más lento. ¿Ya? Esos movimientos fluctuantes que va a tener todos estos mercados. Estas características de estos índices, además de su volatilidad, contienen también lo que vienen siendo movimientos muy repetitivos. Por ser algorítmico, él maneja patrones muy repetitivos, los cuales es de mucha importancia conocerlos y observarlos en el mercado. ¿Ya? Es de gran importancia, chicos, conocer estos mercados. ¿Por qué? Porque es un algoritmo. Él suele repetirme muchos movimientos a través del tiempo. Por eso siempre les digo, ustedes visualicen operando uno o dos o tres máximos índices sintéticos en Deriv. ¿Cómo así? Si me gusta operar el Boom 300, opero el Boom 1000 y opero un crash o un step, un volatility, pero deben perfeccionar su visión para conocer e interactuar con el algoritmo para saber cuándo está haciendo cierto patrón que me hizo en el pasado. Están los patrones N, el patrón rayo, el patrón W. Hay diferentes tipos de patrones que el mercado siempre me lo hace. Y eso yo le puedo sacar demasiado provecho. ¿O no? O ustedes han operado patrones en N. Miren acá, este es el patrón N. Este patrón que está aquí es muy repetitivo. Esto yo lo observo en todos estos mercados. Miren, por acá se encuentra también. Entonces, es un patrón que lo puedo encontrar en el pasado y en el futuro. Y eso que me puede generar ganancias. Si lo conozco, si lo practico y sé en qué momento él puede eh, salir este patrón, por decirlo de esta forma, y sacarle el provecho que necesito. Bien, esto por ser algorítmico es repetitivo a través del tiempo. Por ende, debo conocer qué patrón, qué vela, qué movimiento voy a tener para tomar una entrada precisa y eficaz. Acá no es que voy a entrar por entrar, no. Usted debe conocer cierta forma, cierto movimiento, cierto patrón para tomar una decisión. ¿Y eso qué le va a generar ese proceso? La práctica. Si usted practica, va a llegar a un punto en que de tanto practicar va a observar de manera inmediata cuando el mercado tiene alta probabilidad de generar ese patrón repetitivo que le va a generar una ganancia. Esto se aplica tanto en los crash, ¿vale? Vamos por acá por un crash, ejemplo. Por acá vamos a un crash, yo tengo por acá guardado un C300. Esto se aplica tanto para los crash como para los boom. Todos estos movimientos que tengo son movimientos repetitivos. ¿De qué? De dicho algoritmo. Esta bajada que me hizo acá ya en el pasado me debió hacer ese mismo movimiento. Por ende, yo a ustedes muchas veces les digo, chicos, el mercado va a llegar a cierto punto y me debe brindar un movimiento largo. Y pasa. Es por eso, porque ya observo al detalle cierto patrón que me indica ese cambio tendencial. Bien. ¿Claros hasta el momento? Otra característica importante de poder operar estos índices sin ningún inconveniente, ya todos lo saben, no le afectan noticias externas, ni económicas, ni sociales, ni culturales, nada. Netamente exige enfoque en análisis técnico como tal. Es muy importante que tengan eso claro. Estos índices solamente necesito tener un enfoque puramente en análisis técnico, ¿vale? Y eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque ustedes pueden operar en el momento que deseen, sin importar que falleció un presidente, Dios no lo quiera, el mercado real hace movimientos abruptos que te pueden romper tu entrada. Pero acá esto no va a haber afectado, esto sigue moviéndose igual. Va a tener sus impulsos y sus retrocesos igual. ¿Ya? Ya si ven un movimiento muy raro, ustedes dicen, ok, posiblemente ha cambiado el algoritmo en ese momento. No sé si les ha pasado que en algún momento han observado que el mercado empieza a subir y a subir y a subir, ejemplo, un crash 300, a subir y a subir y a subir y a subir, y este es un índice que tiene movimientos cortos, muy repetitivos, ¿vale? Si vienen un minuto, ustedes pueden ver que él tiene reacciones cortas. Él me da retroceso, reacción, y llega un punto en que empieza a retroceder con una fuerza que ustedes dicen, pero ¿qué pasa aquí? Es simplemente que se está aproximando a un cambio algorítmico que va a dejar de moverse como estaba haciéndolo a obtener unos movimientos nuevos, por decirlo así, o
unos movimientos diferentes que ya te va a generar empezar a dar velas de mayor fuerza o va a generarte cierto patrón para brindarte una reacción o va a empezar a manipularte todos los saltos. Eso tú te acostumbras a ese cambio de movimiento. Tú te acostumbras a ese cambio algorítmico como tal. Bien, eso es un poco de lo que viene siendo netamente la información que venimos dando de los fundamentos y así es que vamos a manejar las clases. No voy a entrar en contexto porque esto hace parte del nivel básico como tal, solamente que viene siendo como que para las personas que desconocen esa información les quede totalmente claro. ¿Eso lo cambian los brokers o ya está programado? César, eh, sinceramente no tengo ni idea si es el broker que hace el cambio o es una programación que ya tiene dicho algoritmo en cierta cantidad de tiempo. Porque imagínate que el mercado siempre te respete lo que viene siendo un soporte y una resistencia. ¿Ya? Ejemplo, vamos acá enseguida para implementar lo que viene siendo de los conceptos básicos. Ejemplo, déjeme borro todo por acá. Estamos acá. Y el mercado siempre te respete el alto. Siempre. Vamos a poner un pequeño ejemplo acá. El mercado siempre, tú llegas a tu zona y te respete esto. Siempre. ¿Qué haces tú? Cada vez que tú veas un alto, vas a operar. Cada vez que tú identifiques un alto, vas a operar. Cada vez que tú identifiques un alto, vas a operar. ¿Y esto qué quiere decir? Pérdida para la empresa y pérdida para el algoritmo. ¿Por qué para pérdida? Porque ya tú sabes que cada vez que identificas una resistencia, vas a tomar una posición y vas a vender. Pero va a llegar un punto en que el mercado no te va a respetar esta resistencia. ¿Y qué va a hacer? Te va a extender hasta una zona mucho mayor y te va a decir, ok, ya tú no me vas a sacar plata solamente aquí, ahora debes cambiar tu metodología, ¿ya? Por eso es que yo les digo muchas veces, los conceptos son los mismos, pero nosotros nos adaptamos a lo que el mercado nos está diciendo, ¿bien? Hoy me puede respetar lo que vienen siendo los Tetris. Ustedes conocen los patrones Tetris. Vamos a 5 minutos para observarlos. Y les muestro un patrón Tetris, disculpen. Esto es un patrón Tetris, veanlo acá, ¿dónde está? Esto es un patrón Tetris, miren. Hoy puede que me lo respete. Listo, aquí llegó y me lo respetó perfectamente. Pero el día de mañana, el mercado viene y me hace un rompimiento de todos los Tetris que yo observo en 5 minutos y me viene a respetar solamente Tetris de 1 hora. La pregunta es, ¿tú te quedaste mirando el mercado, revisando el mercado para identificar esos movimientos o simplemente te quedaste en 5 minutos y diciendo, la estrategia que implemento ya no me funciona? Ahí todo cambia. Es el mismo movimiento, solamente que ya no te lo está respetando en una temporalidad, sino en una temporalidad mucho mayor. A eso hago referencia el soporte y resistencia. Ustedes tienen que aprender a identificar cuándo estoy en un soporte fuerte, cuándo estoy en una resistencia fuerte. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñan a nosotros es que un soporte y una resistencia es simplemente cuando el mercado llega a un punto y me genera un rebote. Ejemplo, rápidamente. ¿Qué me enseñaron a mí? ¿Qué nos enseñan a todos? Que estamos dentro de un rango. Que si el mercado rebota arriba, es una resistencia. Y si el mercado rebota abajo, es un soporte. ¿Ya? Que si rebota más de 2 veces, es una resistencia fuerte. Y si rebota más de 2 veces en el soporte, es un soporte fuerte. Pero aquí en los índices sintéticos, él te puede, con una sola vez que te toque, tú puedes identificar si es fuerte o es débil. ¿Para qué? Para que este movimiento que te va a dar acá no se te pase. O este movimiento que te va a dar acá no lo pierdas. ¿Y cómo se hace eso? Venimos al gráfico rápidamente y lo identificamos de la siguiente forma. Vamos un minuto. Ahorita respondo a las preguntas que me están haciendo en el chat para así no perder el hilo de la explicación, ¿vale? ¿Cómo identificamos? Ojo, con un toque observamos si es fuerte o es débil esa resistencia a futuro, ese soporte. Simplemente, si el movimiento que me genera la reacción me brinda un rompimiento. Ahí identifico que tengo una zona fuerte de reacción, ¿vale? Igualmente me pasa con lo que vienen siendo los soportes. Vamos a un boom y venimos a revisar.
Cuando observo que es un soporte fuerte, cuando este mercado me genera un rompimiento. Y aquí no me debo preocupar. Ah, me hizo un rompimiento. ¿Esto generó un rompimiento? No, miren, esta vela no me hizo un rompimiento de esto. ¿Cuál me la hizo? Esta que está acá. Si observan ese movimiento, o lo acerco un poco más. Miren, esta vela me genera el rompimiento de este alto, esta que está aquí. No lo hace. ¿Cuál lo hace? Esta pequeña que está acá. ¿A dónde llega la reacción? A esa zona. Pero ¿qué pasa? Que uno no ve ese detalle. Uno solamente ve algo así. Una sola vela, zona imbalanceada. Listo. Eso es lo que uno observa. Y es un concepto que también se puede operar. Pero les estoy mostrando al detalle cada información para que usted lo aplique al momento de analizar, ¿ya? Y al momento de sacarle provecho a lo que vienen siendo estos pequeños conceptos que para muchos lo dejan como si fuera algo básico, pero si lo básico genera dinero, ¿para qué cambiarlo, vale? Si a mí el soporte y resistencia me está generando dinero, ¿para qué voy a implementarle más información? Prefiero desarrollar la habilidad de identificar en el gráfico los soportes y la resistencia fuerte y voy con toda. Y ahí es cuando usted va a decir, ay, es que a mí solamente me sirve operar con soporte y resistencia. ¿Y qué espera? Ese mismo patrón, ese mismo movimiento que a finalizar a futuro le va a generar esa rentabilidad, esa consistencia que usted está buscando, sin implementar otra cosa, ¿vale? Si usted inicia a practicar, inicio a observar, ok, miren, aquí me generó una reacción fuerza. Esta vela me hizo un rompimiento. ¿Qué hizo el mercado? Entra y me da el cambio tendencial. Ojo, no he implementado otro concepto, solamente observando qué vela me genera el rompimiento del alto anterior. ¿Qué tengo? Una zona de soporte fuerte a futuro. Solamente identificando ese movimiento. ¿El que hace? Él sube, hace su retroceso, me activa mi posición y empieza a brindarme la reacción. Solamente observando cuál es la vela que genera un rompimiento. Bien, más adelante les explicaré el por qué brinda reacción en esta zona, qué más había, pero vamos paso a paso. Lo importante es que ustedes retomen la información que ya saben, que ya conocen, para que así lo implementen en este mercado. Porque hoy solamente hablaremos de conceptos básicos, técnicos, ¿ya? ¿Qué es los índices? Ya saben la información. El soporte y resistencia, todo el mundo maneja esa información. Y el que no la maneje, que hable ahora o calle para siempre, ¿vale? Adicional a eso, chicos, otro concepto muy básico que le podemos sacar mucho provecho, vienen siendo las líneas tendenciales. Estas líneas tendenciales pueden ser para buscar posicionamientos cortos o para buscar posicionamientos en largo. ¿Cómo así? Eso tiene que ver mucho con la temporalidad en que estemos revisando el mercado. Si yo busco movimientos en largo, mis líneas tendenciales tienen que ir en 24 horas. ¿Qué es una línea tendencial? Es identificar un movimiento, ya sea al alza o a la baja, y trazar los puntos. Si estoy en una tendencia alcista, trazo los puntos por debajo de esa tendencia. Si estoy en una tendencia bajista, trazo los puntos por encima. Ejemplo, los puntos más abajo que tenga, ahí trazo mi línea. Sé que muchas personas empiezan a coger y acomodar. Sí, se puede, perfectamente. ¿Por qué trazo esta línea así? Porque miren, aquí tengo un punto, acá tengo otro punto. ¿Qué hace el mercado? Me respeta mi línea de tendencia. Y estoy a 24 horas. Miren, respeta la línea. ¿Cuándo descarto mi línea tendencial? Cuando el mercado me genera un rompimiento. Véanlo acá. Déjenme se la señalo por acá. Miren acá. Me genera un rompimiento de fuerza. Miren este rompimiento que está aquí comparado con este falso rompimiento de acá. ¿Ya? Simplemente con una línea tendencial a 24 horas pude haber tomado todas estas posiciones. Adicional a eso, hay líneas tendenciales que me sirven como líneas de contratendencia. ¿Ya? ¿Para qué? Para tomar posiciones a futuro, esperando que el mercado vuelva y suba y me retesté en esta línea y continúe su camino hacia la baja. Ay, es que estamos en un boom. Sí, eso no quiere decir que, bueno, aunque la naturaleza del boom
es buscar compras, pero eso no quiere decir que yo no pueda vender, ¿ya? En todos los índices yo puedo comprar y vender sin ningún problema. ¿Cuál es el inconveniente? Tener el concepto claro en dónde voy a tomar una posición para sacar provecho en el mercado. Estamos en un boom. Imagínense que hubiese tomado esta bajada en boom 300. Es mucho dinero. Por el simple hecho de que aquí identifique que el mercado me hizo un rompimiento de una línea tendencial de 24 horas, la cual el mercado anteriormente me ha respetado muchas veces. Si tengo el concepto claro, hubiese sacado provecho en toda esta bajada, ¿ya? Adicional a eso, ya el mercado me había hecho un cambio tendencial. Mírenlo acá. Aquí tengo una estructura alcista. Y eso lo estaremos hablando más adelante, pero aquí rápidamente se la explico. Esto me genera un alto, inmediatamente empieza a caer. Las reacciones que me generan, ninguna supera este máximo que está acá. Por lo cual, ¿qué me está diciendo el mercado? Que estoy en una etapa de agotamiento, el cual el mercado va a empezar a bajar. Vuelvo y le repito, si tienen los conceptos claros, van a sacar provecho a todos estos mercados. Y es lo que busco. Intento explicar de una manera tranquila, suave, calmada, para que usted adquiera el conocimiento y cuando esté solo estudiando, identifique todos estos movimientos sin ningún inconveniente. Existe una línea de contratendencia. ¿Cómo así? Miren esto, yo puedo trazar esta línea solamente identificando un alto, un bajo. Yo puedo trazar esta línea. Tengo un punto máximo y tengo un punto bajo. ¿Buscando qué? Un tercer movimiento. Lo hago muy pocas veces porque no me doy mala vida trazando tantas líneas en mi gráfico, pero es efectivo sí. Si usted identifica un buen punto, si usted necesita una confirmación, uy, no tengo confirmaciones, sube temporalidad, traza una línea en su máximo, en su mínimo, con 2 puntos que usted tenga. Puede venir al futuro a predecir que el mercado posiblemente va a hacer. Y estamos en una línea de 24 horas, ¿ya? ¿Qué estoy esperando en este índice? Miren, aquí lleva tiempo en esta zona. Pueden evidenciar, miren, esta nación netamente alcista. Lleva tiempos en esta zona. ¿Qué hace el mercado cada vez que me acumula? Él dispara al alza. ¿Qué estoy esperando? Que me genere una buena acumulación y que venga a buscar altos. ¿Por qué? Porque tiene que llegar otra vez a cumplir con su naturaleza, que es alcista. El problema es que desconocemos en qué tiempo se va a dar esa reacción. ¿Nosotros qué hacemos? Especulamos el movimiento, nos calmamos, sacamos, mientras tanto vamos sacando movimientos ¿a qué? En temporalidades pequeñas que son los denominados SPY. ¿Qué son los SPY? Son estos movimientos que van a favor de la naturaleza del índice, ¿ya? Pero, ¿qué se busca? Si usted quiere una entrada a largo plazo, analizar en una temporalidad mayor y esperar esa ruptura de esa acumulación para montarse en una entrada al alza, pero va a ser fenomenal, ¿ya? Porque está en una zona de acumulación. Por más que lo veamos tendencia alcista en un minuto, en 24 horas pueden ver que está simplemente acumulándose. No es más. ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Me confirman, por favor? Estos son conceptos básicos, o sea, en realidad conceptos básicos. Otro concepto muy importante que todas las personas suelen utilizar es el popular Fibonacci. ¿Cómo así Fibonacci? Sí, esta herramienta, bueno, no les voy a hablar de la historia, simplemente esta herramienta me sirve a mí para medir y predecir hasta posiblemente teniendo en cuenta los movimientos que me genera el mercado, él va a llegar y brindar una reacción. Yo siempre les enseño a ustedes, bueno, esta es mi configuración personal, pero a usted le voy a regalar la siguiente. Yo no opero con el 61.8. Ojo, aclaro por qué. Porque este punto del algoritmo sabe que es el punto oro, el cual el mercado real como tal siempre suele respetarlo. Yo personalmente, como estamos en un algoritmo, él ya conoce todos esos conceptos. Él conoce todos esos movimientos, por lo cual hay posiciones y movimientos que yo no opero, porque ya él los conoce. Porque imagínense que él siempre me respetara este punto.
todo el mundo hiciera mucho dinero. ¿Por qué? Simplemente espero que llegue al 61.8 y ¿qué? Y tomo posición. Pero no. ¿Qué les vengo a enseñar a ustedes? El Fibonacci, vamos a otro índice, vamos a revisar un 75, un volátil 75. Con Fibonacci podemos operar en ciertas estructuras, zonas operables, para tener mayor eficiencia, ¿ya? Y optimizar lo que vienen siendo nuestros trades. Siempre les he indicado a ustedes que en los impulsos opérenlos por encima si van a vender de un 50%, si van a comprar por debajo de un 50%. Fibonacci les puede servir para llegar a ese punto. ¿Cómo así? Importante, identificamos un inicio y un final de impulso. Trazamos Fibonacci. Les pregunto, ¿el 61.8 me lo cumplió? Miren, aquí me hizo el rompimiento. Si este es mi inicio, miren esto, y este es el final, y en Fibonacci me dicen que el 61.8 es el punto oro, que es el punto importante en donde el mercado me genera reversiones, aquí me hizo una reversión muy pequeña. ¿Por qué? Porque el algoritmo ya conoce que eso es un punto óptimo. Él funciona así, pero en una temporalidad semanal, en una temporalidad diaria, en una temporalidad muy amplia, funciona ese punto, pero en temporalidades bajas es mejor operarlo en una zona operable OTE, que viene siendo del 79 al 100%. ¿Ya? Por ende, siempre que yo hablo de Fibonacci, les digo, chicos, no se den mala vida. Eliminen ese 61.8. Eliminen ese 38.2. Solamente dejen el 50% del 79 al 100%. Estos dos puntos que están acá hacen referencia a los bloques de órdenes que me genera el inicio del impulso. Por eso los tengo. No es que sean inventados, no, sino que me hacen referencia a los bloques de órdenes, ya se los muestro, me hace referencia al bloque, uy, tengo que borrar por acá, al bloque de órdenes que me genera el impulso, que viene siendo este que está acá. Este es el bloquecito, ¿vale? Aquí hasta la mecha. Por lo cual lo tengo dentro de mi Fibo. Ya no tengo necesidad de trazarlo, sino que él inmediatamente, miren, me lo marca de manera muy puntual. Entonces, este Fibonacci que está aquí es el que ustedes deberían utilizar. Con el que, es el que les voy a estar mostrando todos los ejemplos al momento de medir, de buscar señales, de buscar entradas efectivas. Usted solamente opere si el mercado ingresa dentro de esta zona. Si se quiere evitar pérdidas, si quiere evitar, no sé, que el corazón se le acelere operando, opere solamente si el mercado llega a esta zona que está acá. Inicie su análisis a partir de esta zona. No se dé mala vida. Puede revisar, traza en su Fibonacci, en dónde ingresa y me da la reversión, dentro de mi zona. Pueden revisar inicio, final, en dónde el mercado me da mi reversión, dentro de mi zona. ¿Para qué voy a operar acá abajo? ¿Para qué voy a operar por fuera de mi zona? Si lo que yo busco es salir con ganancia siempre. Ah, que listo, aquí no cumplió. Vamos a ver. Inicio, final de impulso. Medimos Fibonacci, me dio una reversión. Veanla aquí. Ah, que generó rompimiento. Bueno, se me sale de la mano. Ok, medimos un poco más arriba. Me dio reacción. Estoy en una hora. Y una reacción de una hora es chévere. O sea, en el volátil 75, una hora bajando el mercado y usted estando en venta, es buena. Ah, que sigo subiendo. Vamos a seguir midiendo. Me dio reversión. Mire, solamente deben tener en cuenta que en dónde van a medir el inicio y el final. Por eso yo siempre les hago énfasis en que tienen que desarrollar la habilidad de identificar dónde es el inicio y dónde es el final del impulso. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tengan grandes resultados. Ejemplo, tenemos un inicio y un final de impulso. Tomamos medición. Ah, no llegó, se fue antes. No pasa nada. Mi posicionamiento tiene que ser por acá arriba. El mercado me va a seguir dejando impulso y retroceso. El problema es que siempre salgamos en pérdida, pero usted se va a contener a decir, ok, solamente opero dentro de una zona operable OTE. Si no llega, bueno, no se mantuvo la entrada, no pasa nada, no hay problema, seguimos operando.
pero el mercado siempre me va a brindar esos movimientos. Inicio, final. Miren esto. Aquí llegó a la zona de reversión que siempre les indico. Listo, no respetó mi zona operable OTE. Se fue de largo. Pero para eso, yo tengo que observar ciertos patrones y movimientos y descifro inmediatamente qué va a hacer el mercado, que va a venir a respetar mi zona de reversión. Pero esa temática más adelante se las enseño. Hoy simplemente quería que como que recordaran los conceptos que vamos a ver. Son conceptos básicos que soporte, resistencia, línea de tendencia, Fibonacci, que a ustedes les gusta, porque es lo que veo, en realidad cuando ustedes hablan en los grupos, es lo que veo, lo que noto, que es lo que aplican en sus análisis. Bien, déjenme leo por acá rápidamente. Profe, ¿usted nos podría compartir su configuración, la de Fibonacci? Claro que sí, ya se la dejo en pantalla. Aquí la tienen en pantalla, la configuración de mi Fibonacci. ¿Vale? Déjenme sigo leyendo y dando respuesta. Profe, un índice así como tiene una fecha de inicio o lanzamiento también se puede extinguir. Pues hasta el momento no. Si se extingue simplemente que la empresa diga que no lo va a lanzar, pero Derek siempre está lanzando instrumentos nuevos. Pueden ver que si es el step, ya sacó el step 600, 900. Creo que hay un crash 1200, algo así, por lo cual siempre se va a ir actualizando. Uno que tiene que hacer, revisar, practicar en una cuenta demo, sacar la estructura, ver qué funciona, qué no funciona y lanzarse después, ¿vale? Así que chicos, los que están viendo esta grabación, muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima sesión. Que mi Dios lo bendiga. Bye bye, chicos.